Bueno, nos ponemos en presencia del Señor para iniciar este encuentro. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Amén. bendito sea su reino, Bendito sea su ahora, para reino, ahora siempre. y por siempre. Amén. 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 Vamos a compartir un extracto de la primera carta de Pedro, el capítulo 2, del 9 al 10. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Palabra de Dios. Te Gloria a ti. alabamos, Señor. Bueno, este extracto, ¿sí? Estos dos versículos de Primera de Pedro, del capítulo 2, del 9 al 10, es de donde se sustenta la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes, ¿sí? No sé si habían escuchado alguna vez esa doctrina, si se la habían mencionado. Yo lo había escuchado así, pero mencionarlo, pero no nunca había leído nada así más específicamente. Lo que pasa es que es una doctrina que no está muy difundida dentro de otras realidades eclesiales. Sí está difundida dentro de las iglesias más de la Reforma o de las iglesias protestantes, ¿sí? Porque esta doctrina es, digamos, rescatada o retomada por Lutero, ¿sí? ¿Y por qué nosotros, digamos, estamos interesados o debería interesarnos esta doctrina? Justamente para que podamos replantearnos o repensar o reformular el modo que nosotros tenemos concebida la iglesia o el modo en que nosotros pensamos cómo debería ser la iglesia, ¿sí? Es una doctrina que rompe los esquemas. Acuérdense que Lutero viene a responderle a la iglesia, poderosa iglesia católica romana de la Edad Media, donde la iglesia católica romana había logrado gobernar todos los espacios de la vida de las personas. Entonces Lutero, en toda su reformulación que él hace, porque fíjense que Lutero, él no tenía una aspiración a separarse de la iglesia romana. Todo lo contrario, él quería la reforma dentro de la iglesia, ¿sí? Recuerden que él era un fraile agustino, era un religioso dentro de la iglesia católica romana. Sin embargo, él empezó a observar todos los abusos que la iglesia a lo largo del tiempo fue haciendo con las personas. Y acuérdense que la época más oscura de la iglesia fue la Edad Media, ¿sí? Si bien la iglesia comienza a ser imperial o a tener un comportamiento más imperial desde el reconocimiento del cristianismo por el Imperio Romano, pero a partir de ahí el poder fue creciendo de la iglesia y se convirtió en un imperio, ¿sí? Entonces, acuérdense que, por ejemplo, los imperios era el Sacro Imperio, por ejemplo, romano-germano, ¿no? El Sacro Imperio nos está hablando que la iglesia tenía una incumbencia total, ¿sí? Entonces Lutero, con esta y otras de las doctrinas que reflota, es que
le responde, ¿sí?, a la iglesia. Por lo tanto, decimos que una iglesia medieval que estaba estructurada con un perfil absolutamente jerárquico, donde los laicos eran el estrato más bajo, ¿sí? Empezaba con el papa, cardenales, los obispos, los presbíteros, diáconos y algunos religiosos y religiosas, y después venía el laicado, que era como el resto, digamos. La perfección estaba en abrazar algún estado dentro de la iglesia. Y si no podían, bueno, les quedaba el matrimonio como un estado, digamos, inferior, se podría decir, ¿sí? Roldán, que es un pastor evangélico, que fue profesor mío de varias materias, escribió este texto que yo les compartí, que se llama El sacerdocio universal de todos los creyentes y la misión integral de la Iglesia, ¿sí? Porque él parte de una hipótesis y dice: solo una práctica sólida y coherente del sacerdocio universal de todos los creyentes posibilita la concreción de una misión integral en el mundo de hoy, ¿sí? Entonces, por eso, para nosotros tiene que ser muy importante esta doctrina, para nosotros como iglesia, para que podamos comprender nada menos y nada más que nuestra misión en el mundo. Uno de los apartados que tiene el texto dice: el sacerdocio universal del dicho al hecho, dice Roldán. ¿Qué les sugiere a ustedes, si bien a lo mejor ya leyeron el texto y todo esto, pero qué les sugiere el título? Que una cosa es decir que el sacerdocio es universal y otra cosa es que en los hechos sea así. Tal cual. Hay una distancia bastante interesante. Tal cual. Y se sigue conservando. Incluso para quienes ya estamos ordenados, hay una distancia muy considerable. Yo creo que mayor aún. Ni hablar de que la gente que forma parte de las comunidades que acompañamos pueda comprender el compromiso y la responsabilidad que implica el sacerdocio universal. Fíjense cómo, no sé si a ustedes les pasará en cada una en su ámbito, en las comunidades, cómo se tienen que correr o permanentemente estar corriéndose de ese lugar como sagrado en el que te ubica la gente, ¿sí? En ese lugar especial en el que te ubica la gente, ¿sí? Entonces es muy importante, y justamente la crítica que hace Roldán es que el sacerdocio universal es muy lindo, está muy bueno, pero del dicho al hecho hay un largo trecho, incluso en las iglesias protestantes, que no tienen una presencia clerical dentro de sus comunidades. Nosotros tenemos el sacramento del orden, nuestra iglesia es sacramental, y tenemos el sacramento del orden, ¿sí? Que es un compromiso, vamos a decir, especial que asumimos dentro de la iglesia. Lo cual no implica que nosotros estemos en un estrato superior al resto de las personas. Yo les decía que esta doctrina que propone Lutero es revolucionaria si se la compara, por ejemplo, con lo que se decía en el Antiguo Testamento. Acuérdense que para ser sacerdote en el Antiguo Testamento había que ser descendiente de la familia de Aarón, ¿sí? Y era como hereditario, se podría decir, el sacerdocio. No te quedaba otra. Si nacías en la familia, entrabas dentro del sacerdocio. Tuvieras vocación, no tuvieras vocación, era entendido a partir de un linaje, ¿sí?
lo que viene entonces a hacer Lutero es decir que ahora con Cristo y por Cristo, todos los cristianos y las cristianas, esto es importante, y las cristianas, todos los creyentes, sin excepción, somos sacerdotes, habilitados para ejercer como tales dentro de la iglesia. Cuando la iglesia se va institucionalizando, ¿sí?, en los primeros siglos, ya ahí comienza a diferenciarse el clero del laicado. Y el clero comienza a ubicarse siempre en un estrato superior. No sé si se acuerdan cómo le llamaban y le llaman hasta el día de hoy en alguna iglesia, a los cardenales. Le llaman los príncipes de la iglesia. Y de hecho, hay cantidad de palacios, ¿sí?, que pertenecían a cardenales o obispos. De hecho, hasta el día de hoy, por ejemplo, está la catedral y la casa del obispo se llama el Palacio Episcopal. Fíjese la dignidad que se le daba al clero. Entonces, la Reforma Protestante viene, como le decía, a recuperar esta doctrina y le da que esto me encantó, como lo dice Roldán, una dimensión inclusiva al sacerdocio, ¿sí?, donde todos y todas estamos incluidos. Pero a ver, ¿cómo nos convertimos en sacerdotes? ¿A partir de cuándo? ¿A ustedes qué les parece? ¿A partir de cuándo nos convertimos en sacerdotes? ¿Qué les parece? Yo creo que a partir de ser parte de esta gran iglesia, yo creo que todos somos sacerdotes. El bautismo. Creo que es el bautismo. A partir del bautismo todos somos. En el bautismo. A ver, padre. Por el bautismo, todos somos sacerdotes comunes, ¿verdad? Todos. Mujeres, hombres, todo mundo somos sacerdotes, ¿verdad? Por el bautismo. Pero bueno. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, es lo que decía Roldán. Esteban, repetime mi lectura de Segundas de Pedro que dijiste, 9 al... Primera de Pedro. Primera. ¿Ah? Capítulo 2. Sí. Del 9 al 10. Perfecto. Ahí en el texto lo dice, Eliana. En la página sí, 104. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Sí. Pasa que se entrecorta y no. Tengo bastante mala señal estos días. Bueno, entonces, a partir del bautismo, somos bautizados en Cristo y por lo tanto somos colocados al servicio del mundo de Dios, ¿sí? Fíjense que en el bautismo se utiliza el santo crisma, ¿sí?, los aceites. Y acuérdense que los que hemos recibido la ordenación presbiteral también nos ungen las manos con el santo crisma, ¿sí? Es como una reconfirmación de nuestro bautismo, la ordenación, ¿sí?, o la consagración religiosa en el caso de los religiosos y religiosas. ¿Qué dice Norberto Bertón? Que el sacerdocio universal de todos los creyentes significa que la responsabilidad en el gobierno de la Iglesia es competencia de la totalidad de los cristianos. Y agrega que Lutero plantea un claro compromiso militante para todos, una convocación evangélica sin exclusiones ni exclusivismos. Todos son sacerdotes, una verdadera revolución eclesiológica. Basta de exclusivismos. Dice Sidney Roy, afirma categóricamente que
Cada cristiano es agente de la misión para compartir el sacerdocio universal de los creyentes. Por compartir el sacerdocio universal de los creyentes. O sea que cada cristiano y cada cristiana tenemos responsabilidad dentro de la misión de la iglesia. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces en las comunidades? La gente viene acostumbrada y te dice, no sé lo que vos digas, no sé si no dijo nada el pastor, la pastora, el presbítero, la presbítera, no hacemos nada. ¿Sí? Porque venimos acostumbrados a ese modo de entender justamente el sacerdocio. La realización de la misión está basada en el sacerdocio universal de todos los creyentes y se nutre de él. Cada cristiano tiene su propia vocación sagrada. Dentro de este marco funcionan los predicadores como representantes de la comunidad cristiana por su vocación especializada. Pero no constituye una clase con poderes mayores que los que posee cada creyente, porque a todos les fue encomendada la responsabilidad de esparcir el amor y el mensaje de Cristo en toda la vida. ¿Sí? Después, el autor también nos habla de sacerdocio universal y ejercicio de la autoridad. Justamente el autor lo que quiere hacer con este apartado es que podamos caer en la cuenta del modo o de los modos posibles y esperables u óptimos del ejercicio de la autoridad dentro de la iglesia. Dice, Lutero insta a sacar la autoridad final de los estamentos jerárquicos de la iglesia y lo que busca Lutero es democratizar a esa autoridad y volcarla a la iglesia como comunidad. ¿Sí? Lutero ve en la comunidad a la autoridad. ¿Sí? De alguna manera, en nuestra iglesia también buscamos este modo de ejercicio de la autoridad. Esa es la función, por ejemplo, del órgano de gobierno que tenemos nosotros y nosotras, que es el Consejo Clerical. Dice que todas las decisiones, todas las cuestiones de peso que no se refieren al cotidiano de las comunidades son decididas y comentadas dentro de lo que es el Consejo Clerical. Bien, déjenme ver, tengo acá algunas cositas más. Entonces tenemos que pensar siempre a la iglesia como una comunidad en la cual se vive la autoridad, no en jerarquías que pretenden tener la última palabra, como estábamos acostumbrados en otros modelos eclesiales, sino que insta a que todo el mundo que está formando parte de la comunidad tiene responsabilidad en el hacer y tiene que comprometerse con ese hacer. Dice Moltmann es un teólogo muy bueno, protestante también, dice, toda comunidad humana responde a su entorno y lo refleja. La iglesia no es una excepción. Su forma concreta está en consonancia con su entorno social y refleja también las relaciones de dominio de la sociedad en que vive. En la mayoría de los casos se trata de relaciones de dominio que ni siquiera se ponen en discusión, sino que se aceptan de un modo natural, ya que se imponen por sí mismas. Ojo con esto. Ojo con esto que venimos muy acostumbrados a estos modos de autoridad ejercidos de arriba hacia abajo, que están tan naturalizados que a veces ni siquiera los percibimos. Ni los cuestionamos. Ni lo cuestionamos, claro. Los autoritarismos se pueden instalar en cualquier estamento eclesial, independientemente de si se trata de un gobierno episcopal, o sea que es un gobierno regido exclusivamente por el obispo, de un gobierno representativo, que es un grupo en el que puede estar, por ejemplo, los presbíteros o los clérigos y los laicos formando parte de ese órgano de gobierno,
o incluso un gobierno congregacional donde la comunidad es la que decide. Hay iglesias que están basadas en gobiernos congregacionales y es toda la comunidad la que termina decidiendo el futuro de determinadas cosas, ¿sí? A través del voto, a través de distintos sistemas que tienen. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar del sacerdocio universal de todos los creyentes? El hecho de evitar toda jerarquía, ¿sí? Las autoridades irrestrictas que como tales no tienen otro marco referencial que ellas mismas. O sea, porque lo dijo tal obispo tiene que ser así, porque lo dijo tal clérigo tiene que ser así y es incuestionable. Por eso nosotros y nosotras tenemos que estar bien abiertos, tener el corazón y el oído y bien abiertos a este tipo de situaciones. Que puede pasarnos que, como venimos acostumbrados a un sistema, como venimos acostumbrados a un modelo eclesial, ¿sí? Puede que muchas cuestiones no sean percibidas por nosotros y caigamos en este tipo de autoritarismos. Justamente lo que hace la doctrina de sacerdocio universal de todos los creyentes es romper con esta jerarquización de la autoridad. Sí, padre Joseph. Está muteado. Bien, perdón, es que muchas veces tienes razón en lo que dices. Como estamos formados en un esquema de vida tradicional, cerrados a querernos abrir ante las cosas que se está viviendo, la realidad que se vive. Eso es lo que nos impide dejar lo tradicional, el esquema como fuimos formados. Yo pienso que tenemos que tener el espíritu abierto y no cerrarnos a todo esto que nos estás tú diciendo. Gracias. Gracias. Es muy importante entonces pensar a la iglesia como una comunidad. De hecho, nuestro marco doctrinal dice que somos comunidad de comunidades. La iglesia es comunidad de comunidades, ¿sí? Y que no es una comunidad que está desconectada del entorno. Eso es otra falacia que muchas veces se suele presentar en las iglesias, ¿no? Esto de separada del mundo, no importa lo que pasa en el mundo, es lo que importa dentro de la comunidad, somos nosotros, los elegidos, los santos, ¿sí? La iglesia está inserta en el mundo y es en el mundo donde debe vivir y desarrollar su misión. ¿Sí? Bueno, si hablamos de misión, el apartado 3 dice sacerdocio universal y carismas. ¿Sí? Si hablamos de misión, tenemos que hablar de los carismas. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que son los carismas? ¿O tiene alguna idea o ha escuchado? Sí, son como los dones o las capacidades. Bueno, acá lo define también justamente como capacidades dadas por Dios. Lo que no entendí en este texto, Esteban, ahí en esa definición, donde dice los carismas son las capacidades dadas por Dios, el equipamiento de los santos. Sí, bueno, es porque no lo tomes como los santos, como tenemos pensada la santidad, ¿sí? Sino los santos, en algunas iglesias y sobre todo las iglesias protestantes hablan de los santos de los miembros de la comunidad. ¿Sí? Como los integrantes. Claro, como Pablo. Pablo dice los santos cuando habla de los miembros de la iglesia. Los santos, los elegidos. ¿Sí? No de los santos de altar. No es que Dios... No literal. Claro, no es que Dios le otorga carisma a un santo determinado y ese por ser santo tiene un carisma. No, Dios en su espíritu y en su gracia nos otorga un carisma a cada persona. Es como si tuviésemos la santidad estuviese extendida a todos.
Claro, porque justamente a partir del bautismo entramos a formar parte de los santos. ¿Sí? Si vamos a lo estrictamente doctrinal, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, ¿y qué pasa con una persona que no fue bautizada nunca, no conoció nunca, es santa, no es santa? ¿Y quién le puede poner límites a la misericordia de Dios, ¿no? ¿Y quién le puede poner límite a la bondad del corazón humano? ¿Sí? Pero bueno, los santos ahí no son los santos de altares, sino que son todas las personas que forman parte de la iglesia. Ahora, a mí me parece muy abstracta la palabra carisma, porque me cuesta ponerle forma, porque si vos me decís cuál es el carisma de los siervos de Jesús, vos dijimos, alguna vez charlamos, que era la caridad. Me acuerdo que era uno, no me acuerdo el otro, pero Sí. me cuesta darle, a ver, ¿cómo sería eso entonces? Ahí me cuesta. Claro, el carisma, si lo vemos dentro de lo que es, por ejemplo, una familia de religiosos o religiosas, es un don entregado a Dios en esa familia que sigue ese carisma. ¿Qué vamos a decir? Es, por ejemplo, en los siervos del amor de Jesús, es hacer presencia del amor de Dios sin condición ni distinción, ¿sí? A partir de la caridad, del servicio, ¿se entiende? Ese carisma particular, como por ejemplo la educación para los salesianos, por ejemplo, ese carisma particular fue puesto, por ejemplo, en el corazón de San Juan Bosco, y los que lo siguen abrazan ese carisma, que es el modo de vivir ese don en el mundo. Pero nosotros como personas, como bautizados, como hijos de Dios, tenemos carismas infundidos en nuestro corazón que tenemos que poner al servicio de los demás. Padre, es la esencia de la persona. Por ejemplo, como decías de los salesianos, la educación, ¿verdad? La humildad, la sencillez, el amor, todas, es la esencia del carisma de una congregación religiosa, puede ser hasta de una familia. No me has saludado. ¿sí? ¿Se entiende entonces? El carisma, ¿sí? Son estos dones puestos al servicio de la iglesia, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos carismas en nuestro corazón que tenemos la obligación, vamos a decir así, como cristianos y cristianas, de ponerlos al servicio, ¿sí? Dice Juan Driver, dice: la iglesia será plenamente el cuerpo de Cristo en la medida en que todos los dones del Espíritu sean reconocidos y ejercidos en la comunidad. La pluralidad, donde más de una persona puede ejercer un don, y la universalidad, donde todo miembro tiene algún don o dones que ejercer, están en la esencia misma de la iglesia, ¿sí? Estos dones, ¿sí?, que nos convierten en cuerpo de la iglesia. Y después Smedes, que está ahí, todo esto está en el texto, ¿no? Dice: la unión con Cristo es una realidad corporativa, dice, ¿no? Y si hablamos de la iglesia como cuerpo, ¿sí?, donde cada uno desarrolla una función, pone al servicio su carisma al modo de un cuerpo, como dice San Pablo, ¿sí?, donde necesitamos de unos y de otros para que el cuerpo funcione. Dice: la iglesia como cuerpo singular y único de Cristo nos conduce a pensar en ella como el instrumento a través del cual Cristo se manifiesta en el mundo. El Hijo de Dios sigue activo en el mundo del Padre por la acción del Espíritu, pero precisamente por ello la iglesia, constituida en Cristo como cuerpo, es el medio a través del cual Cristo continúa haciendo su obra en la tierra. Para ello, la iglesia necesita tomar en serio su esencia comunitaria, su esencia somática, o sea, de cuerpo, y a partir de allí actuar mancomunadamente en servicio de la sociedad y del mundo. Para eso están los carismas. Y dice que
para que esto se pueda dar, tiene que desarrollarse un clima de amor y libertad dentro de las comunidades. Y eso lo tenemos que tener bien presente las personas que acompañamos a las comunidades. Dice que el amor permite la aceptación de los hermanos y hermanas de la iglesia como diferentes y necesarios, e impide establecer jerarquías que otorgan importancia a un ministerio en detrimento de otro. Y la libertad permite crear un ámbito en el cual es posible expresarse según los carismas que cada uno tiene, tanto en palabras como en acciones. ¿Qué pasa entonces si se pierde esta libertad? Por eso nosotros tenemos que estar bien conscientes de que la libertad es necesaria dentro de nuestras comunidades de las que formamos parte. ¿Sí? Si se pierde la libertad, se pierde la espontaneidad, se pierde la creatividad, se pierde la responsabilidad y el compromiso, y se cae en un fariseísmo, donde todo lo que tenemos que hacer es cumplir reglas. Si cumplimos estas reglas, estamos haciendo bien. Si no las cumplimos, estamos por el mal camino. Muchísimas iglesias se basan en el cumplimiento de la doctrina, de la fe, de la iglesia, y como que eso es basta, y no les importa lo que le pasa al hermano o a la hermana que tienen al lado, no saben quién es. La idea es que justamente para que sea una comunidad de amor, es que podamos llegar a ese nivel de contacto, de conexión, de comunicación, y nosotros eso lo tenemos que aprovechar porque nuestras comunidades son pequeñas y es más fácil. Bueno, y en el último apartado, que se llama Sacerdocio Universal y Misión Integral, es muy interesante lo que dice Roldán, toma a grandes teólogos también. Dice, la misión de la iglesia solo puede entenderse a la luz del reino de Dios y el ministerio de Jesús de Nazaret. Dice, no debemos caer nunca en un eclesiocentrismo, sobredimensionando a la iglesia en detrimento del reino. Dice Pannenberg, que es otro teólogo protestante, la doctrina sobre la iglesia no comienza con la iglesia, sino con el reino de Dios. ¿Sí? O sea que, vieron que muchas veces hay comunidades que la iglesia es lo más importante, la iglesia, que crezca la iglesia, que se llene de gente la iglesia. Ese es el éxito de esta iglesia, el gran número de personas, y se olvidan del reino de Dios, que es realmente la causa de Jesús de Nazaret, no la iglesia. Fuera de la referencia al reino de Dios, la iglesia no tiene razón de ser, porque no es un fin en sí misma. Cuando la iglesia se convierte en un fin, se encierra fácilmente en sus límites estrechos y deja de cumplir la misión del reino encomendada por Jesucristo. Ojo con eso, La única manera de poder superar el eclesiocentrismo es recuperar la teología del reino, que no es otra cosa que recuperar el mensaje y la práctica de Jesús de Nazaret. Porque lo último para Jesús no era ni Dios, escuchen esto, ni la iglesia, ni siquiera Él mismo era lo último para Jesús. Dice John Sobrino, lo último para Jesús es el reino de Dios. Lo que se quiere afirmar es que lo último para Jesús es Dios en su relación con la historia de los hombres explicitada como reino. Ustedes fíjense que aquellos clérigos de nuestra iglesia que tienen un gran recorrido dentro de la vida de la iglesia, Gerardo, Cacho, ellos son reinsistidores con el tema del reino. ¿Sí? Porque justamente es esto lo que nos quieren comunicar ellos a través de su experiencia. La
la que han tenido y han desarrollado durante todo su trayecto de vida eclesial. Que no es lo importante la iglesia, que podemos ser 10, 15, 20, 40, 100, 200, 1000. Lo importante es qué hacemos con el reino. Para eso hemos sido llamados, para eso estamos acá. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se inserta la iglesia desde esta perspectiva? Se inserta en función de un propósito que va más allá de ella, el propósito que Dios tiene con la historia y que ya ha sido anticipado en la vida y misión de Jesús, que no es otra cosa que anunciar el reino en su relación, anunciar el reino y su justicia en todos los órdenes de la vida y de la realidad. Eso es lo que vino a hacer Jesús, a anunciarnos el reino. De hecho, con Él se inicia el reino de Dios, que todavía no está consumado, pero nosotros estamos acá como cristianos y cristianas justamente comprometidos a través del sacerdocio universal, como lo estuvo Jesús en la construcción del reino de Dios. Bueno, sigue un poco más referido a esto. Es importante, por ejemplo, dice, le leo porque se nos está acabando la llamada, por eso les digo, el reino de Dios es eterno en su esencia, aunque se manifiesta en la historia. También tiene una realidad el reino de Dios, no es una cosa abstracta, ¿sí? La iglesia, por el contrario, es una realidad histórica, formada alrededor de la persona de Jesús de Nazaret para proclamar y encarnar los valores del reino de Dios, fundamentalmente el amor, la paz y la justicia. Por eso, podríamos decir que la iglesia no tiene una misión aparte de la misión de Dios, tal como esta ha sido expresada en la vida y la persona de Jesús de Nazaret. Entonces nosotros, a través del sacerdocio universal, nos igualamos a Jesús. Y su práctica, y su misión, y su mensaje, tiene que ser nuestra práctica, nuestra misión, nuestra mensaje. Su causa primordial, que fue el reino de Dios, tiene que ser nuestra causa, como iglesia. Y no nos tiene que importar en primer lugar la iglesia, sino el reino. No sé si quieren agregar algo, si se comprendió, si quedó alguna duda. Más adelante ahí a mí me pareció muy importante una frase que dice: la misión no se reduce a la transmisión de un mensaje, sino a acciones concretas, ¿no? Creo que por ahí pasa. Exactamente, la tengo esa frase también porque me impactó mucho, y que si nosotros, fíjense que a nosotros nos han transmitido mucho que nuestra principal misión es anunciar el Evangelio. Entonces anunciar el Evangelio queda nada más que en una verbalización. Y entonces la misión queda reducida, digamos, a la mitad, por así decirlo. No se trata solamente de verbalizaciones, se trata de acciones concretas, reales y contextuales, o sea, que tengan que ver con lo que está pasando a mi alrededor. Sociales y políticas, incluso. ¿Sí? Es muy importante esto que traes, Moni. Justamente, nuestra misión no es solamente anunciar el Evangelio. Sí, lo anunciamos al Evangelio, pero ¿cómo lo anunciamos? Con palabras y con hechos, y con acciones concretas, como lo hacía Jesús. Jesús anunciaba la buena noticia, que la buena noticia no es el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Lucas, la buena noticia es el reino de Dios. Y cómo cada vez que Jesús auxiliaba, se acercaba, tenía predilección por los pobres y los marginados, ahí Él estaba anunciando el Evangelio, en estas prácticas concretas. Cuando reivindica a la mujer en su posición, cuando cura
el siervo del centurión, ¿sí? Donde en realidad no era el siervo es una traducción bastante deshonesta que se ha hecho, parece que es el amante del centurión al que cura, ¿sí? Porque el centurión le dice, usa la palabra pais, y pais significa amante, ¿sí? Y doulos en griego significa siervo. Y en el mismo extracto del Evangelio, el centurión dice que cure a su pais, a su amante, y le dice, porque si yo le digo a un doulos, a un siervo, ahí usa la otra palabra, él va, ven, él viene. Esas son las prácticas concretas. Por eso ustedes van a escuchar mucho a nuestro obispo, a Padre Cacho, a aquellos clérigos que ya vienen con una trayectoria, insistir mucho en la praxis, en la práctica, en lo concreto, en los hechos. ¿Algo más que les parezca que podamos? No, en realidad está re bueno el tema porque posiblemente algo sabíamos, o muy poco, pero esta forma, de alguna forma lo visibilizamos y lo hacemos más como, es decir, no lo dejamos en un supuesto, pero sí, y lo conocemos realmente el tema. Bueno, me parece muy importante esto, lo del reino, ¿no? Que el reino trascienda todo y no nos quedemos solamente en las palabras. Así que no, me parece que es muy interesante y tendríamos que intentar llevarlo adelante. Y ese es nuestro principal compromiso como referentes pastorales, por ejemplo. Que la gente comprenda qué es esto de el sacerdocio universal, porque queda muy bonito que en el bautismo somos todos consagrados a Dios como sacerdotes para siempre. Sí, pero bueno, ¿qué implica ese sacerdocio? ¿Sí? Después incluso más adelante hace una referencia contextual a la sociedad latinoamericana, donde menciona y ahí como que define cuáles serían, digamos, los problemas más serios, ¿no? Entonces ahí habla de matrimonio, familias de diversas tipologías, desocupados, marginados, madres solteras, niñas desamparadas, digo, lo lleva bien a la práctica, ¿no? Y lo contextualiza bastante. Parece que no hay por dónde zafar. No se trata de repetir versitos, ¿sí? A pesar de que nosotros hoy estamos haciendo teología, que de alguna manera estamos teorizando, estamos hablando de Dios, y de la iglesia, pero lo importante y el espacio de formación está pensado justamente para que podamos pensar a la iglesia desde una praxis, desde una práctica, ¿sí? Y no desde versos repetidos y no desde una zona de confort que me deja cumpliendo ciertas normas, ciertas leyes, ¿sí? Y ahí ya es suficiente. No sé si quieren agregar algo más, que nos están quedando 7 minutos. Yo te debo mi tarea, Esteban, prometo pasártela. Me quedó traspapelada y no la hice, así que ya en estos días prometo mandártela, sin falta. Bien, tranqui. Sí, pero sí, pasa que no lo bajé trabajando justo. Y ahora pasa que estoy compartiendo la compu con la Rosy a veces y bueno, entre cursar y esto se me complica, pero ya voy a tener mi compu ya, así no la molesta más. Bien. Sí, es entendible porque estamos todos, lo que hablábamos al principio, bastante atareados, se viene fin de año, estamos un poquito retrasados, no tanto, pero un poquito con la eclesiología, porque bueno, las reuniones del Consejo Clerical, estas extraordinarias, justo nos cayeron en 2 lunes que teníamos, claro, y que tuvimos que posponer, entonces bueno, pero vamos a tratar de que no nos vayamos tanto más allá, si le podemos dar un final al espacio, creo que es
es lo importante. Y bueno, y estuvo bueno esto de que siempre ha habido participación, ha habido muy buenos trabajos. Y bueno, y después se irán creando nuevos espacios también. Les cuento que estoy haciendo el anteproyecto para escribir mi tesis de licenciatura, así que estoy ahí con algún tema que quiero ver si me lo aceptan, si me lo permiten. Obviamente va a ser una bomba, porque quiero hablar de la diversidad sexual como lugar teológico, como lugar de encuentro con Dios. Pero el instituto... Todo un desafío. Claro, el instituto donde yo me estoy formando, tiene una línea de pensamiento un tanto diferente a eso, pero el profe dijo que él celebra la diversidad dentro del grupo. Así que bueno, esperemos que la celebre realmente. Que lo demuestre con la práctica. Que ahora. lo demuestre con acciones concretas. Que lo lleve a la praxis. A la praxis, sí. Exacto. Bueno, pero seguramente que sí. Aparte que tenés para nadar el material seguramente. Sí, estoy leyendo. A cada segundo que tengo del día estoy leyendo algo. Así que, pero bueno, pero creo que de ahí incluso va a salir algo para que podamos trabajar nosotros también a futuro. ¿Y cuándo lo tenés que hacer? O sea, ¿tenés tiempo para desarrollarlo? Y el anteproyecto tendría que estar presentado antes de fin de año. Ajá. Pero ya después... ¿Cuántos años tenés para hacerlo? ¿Un par de años te dejan? Y si vos me decís un par de años, yo me tomo un par de años. Así que no. Que no sé, viste. Hay gente que sí, hay quienes 2 años, aquí en 1 año, hay quienes necesitan ya, lo hacen en 6 meses, depende. Sí, yo la idea creo que es 1 año, creo. No tengo bien claro. Pero mejor. Así que obliga de alguna manera. A ver, que esto lo hago por una cuestión personal, ¿eh? No es algo. Seguro. Que digamos que. Pero bueno, que es una cuestión que no puedo nunca dejar de estudiar. Después de recibirte. Después de 3 años es para procrastinar. Es personal. Exacto. Lo demás y procrastinar, como vos decís, Moni, bueno, es algo muy común, así que no quiero que pase eso. No, porque una vez vos me salvaste de no cometer ese error de creer que estaba procrastinando. Vos me lo explicaste bien, yo salí adelante y pude realizarme. Así que, no. Vos me diste justo, vos me dijiste, no, Liana, eso no es así, y bueno, todo salió, y me recibí. Genial, ¿viste? Y me recibí. No, sí. Si alguna vez tuvimos una charla interesante. Sí, tranquila. Sí. Bueno, gente, quiero que quedemos por finalizado el encuentro de hoy. Bueno. ¿Quieren dar la bendición? Esteban, gracias, muy bonito. Gracias por tomarte el tiempo de prepararlo. ¿Cuánto? Moni. Te iba a preguntar cuántos estábamos haciendo el curso ahora con vos. Y están ustedes más todas las vocaciones, Jaime, Ernesto, están todas las vocaciones. Ajá. Y el año que viene requerían los nuevos incorporados. Está bien. Así que... Me gusta de seguirlo haciendo en el Padre, porque de última vez lo que vamos a hacer es subir nuestras publicaciones personales, el escribir las nuestras por ahí, animarnos a escribir las nuestras. Claro que sí. Bueno, está genial. Sí, yo estoy trabajando en la escuela con el Padre y me parece genial con los chicos. Sí, es muy lindo. A partir de lo que vos hiciste, yo lo he aplicado en otras cuestiones y me medio re bonito. A mí Gerardo se divierten más. Gerardo me lo presentó. Está muy bueno. Muy bueno. Sí. Bueno, chicos, muchas bendiciones. Un gusto verlos y escucharlos. Que tengan linda semana.
¿Quién nos Y da la bueno, bendición? recen por mí porque se me acercan momentos difíciles. Vamos a rezar. Así que bueno, veremos qué pasa. Recen por mí porque mi hermana se Dale. va a Mendoza. La Vani se va a vivir a Mendoza y bueno, el miércoles tengo que trasladar los restos de la Adriana al otro cementerio. Así que bueno, veremos qué pasa. Adiós, que lo pase lindo. Danos la bendición, Eliana, dale. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan una excelente Amén. semana y bueno, que Amén. nos transformemos en verdaderos sacerdotes universales. Exactamente. Amén. Demos gracias a Dios. Nos vemos. Gracias.